Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a esta última reunión del mes de noviembre y vamos a proceder al saludo a las banderas. La bandera argentina, la bandera de Arabia Saudita, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Bueno, muchas gracias. Podemos tomar asiento. Y, quería comentarles un tema. ¿Se escucha? Sí. Quería comentarles un tema importante que ustedes pueden ver en el Informa. Como ya hemos avisado en otras ocasiones, el club está en un proceso de hermanamiento con el Rotary Club de Kharkiv International de Ucrania, proceso que ha generado y conducido nuestro presidente electo, el ingeniero Juan Insúa. Mañana hay un Zoom a las 15 horas con socios del Rotary Club Kharkiv International. Un poco, y es lo que me comentaba Hans Insúa y estoy de acuerdo, tenemos que dar una medida de nuestro interés en el hermanamiento a través de la participación. La reunión es a las 15, va a durar 1 hora y va a desarrollarse en inglés. Hay una primera parte donde va a hablar el presidente del Rotary Club de Kharkiv. Después yo voy a decir unas palabras. Como estoy en un lugar sin estar seguro de tener la señal adecuada, en caso que no pueda hacerlo, me va a reemplazar Sergio Huitis. Pero les reitero, cuanto más socios podamos incorporar, mejor. Ya el informe secretario Guillermo Combal le va a dar un poquito los detalles o va a reiterar esto, pero quería ponerle énfasis porque es importante que podamos participar. Bueno, muchas gracias. Bueno, a continuación, nuestro secretario honorario Guillermo Combal nos va a brindar el informe de secretaría. Guillermo. Buenas tardes, buenos días. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios. Preside la reunión nuestro amigo Jorge Grimpel. Lo acompañamos en esta mesa cabecera, el consocio y orador de la fecha, doctor Gabriel Astarloa, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, un proceso en demorada construcción. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. A tal efecto, le solicitamos hayan llegado las preguntas a través del WhatsApp del club, que lo tienen en el informe sobre la mesa, y que si quieren le repito el número, pero no creo que nadie esté en condiciones de anotarlo, me doy cuenta. Hoy contamos con la presencia de su excelentísimo señor Hussein Mohammad Abdul Fattah al-Asiri, embajador del Reino de Arabia Saudita en Argentina, quien luego de ser presentado por nuestro consocio Alejandro Caride, será designado invitado de honor del Rotary Club de Buenos Aires. Contamos con la presencia del expresidente Eduardo Santamarina y los consocios Diego Ibarbia, Jorge Barbagelata, Luciano Pols, Ezequiel Casañe, David Martín, Julián de Diego, Federico Carenzo, Juan José Scali, integrante del Comité de Compañerismo, quien nos ofrecerá el tradicional saludo de cumpleaños a los consocios nacidos en el mes de octubre y noviembre. Los socios que cumplen años recibieron un libro a la salida de la reunión, gentileza de la editorial Penguin Random House y de nuestro consocio Javier López Llobet. Nos visitan hoy los señores Antonio Chabó, invitado por Alejandro Caride, Pablo Corsira,
invitado por el embajador Mohammad Abdulfatah Al-Asiri, y Diego Varela, invitado por Mario Agüero, Osvaldo Zucchini, invitado por el doctor Juan Javier Negri. Durante el transcurso de la reunión continuaremos con la entrega de las distinciones Paul Harris. Hoy tenemos un día ajetreado, por lo visto. El miércoles 23 de noviembre, miembros del capítulo de Educación y de la Junta Directiva hicieron entrega de 22 computadoras a los alumnos de la Escuela Técnica número 12, General San Martín, en el cierre del programa 3C, computadoras, conectividad y contenidos. Participaron autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de dicha escuela. En la ceremonia se presentaron las producciones musicales de los alumnos, quienes a través de nuestra propuesta aprendieron además las bases de programación, tan requerida hoy para el futuro. Continuando con lo que dijo nuestro presidente, el doctor Jorge Grimpel, con motivo del hermanamiento de nuestro club con el Rotary Club de Kharkiv Internacional de Ucrania, promovido por nuestro consocio, el ingeniero Juan Insúa, se realizará en forma virtual por Zoom. Arriba de la mesa tienen los datos para ingresar al Zoom. Les ruego que saquen una foto o tomen nota del mismo porque es importante que todos participemos. El próximo jueves, 1 de diciembre a las 15 horas, o sea, mañana a las 15 horas, para celebrar el primer contacto entre socios de ambos clubes. La reunión tendrá una duración aproximada de 1 hora. Es muy importante la participación de muchos socios de nuestro club, como manifestación de nuestro interés por estrechar lazos de amistad con el nuevo hermano. La reunión se realizará en idioma inglés. Como es tradicional, para los próximos meses de enero y febrero del 2023, el Comité de Programas ofrece la tribuna de Rotary Club de Buenos Aires a los consocios que quisieran aportar sus valiosos conocimientos sobre temas de su especialidad o que estimen de interés general. Es por ello que invitamos a los que lo deseen a enviar sus datos personales, título a desarrollar, fechas tentativas o propuestas de candidatos de la gerencia del club. Ya veo que en este momento Sergio y Javier están en este momento planeando qué van a decir en el mes de enero y febrero. El próximo miércoles 7 de diciembre estará dedicado a homenajear a los embajadores invitados de honor. En virtud de ello, disertará el señor José Octavio Bordón, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos a Rotary Club de Buenos Aires. Ahora invito al señor presidente, quien realizará la entrega de un reconocimiento. Jorge. Bueno, hoy vamos a entregar a nuestro consocio David Martin la medalla por sus 25 años de actuación en el club, de manera que lo invito, David, a acercarse al podio para poder hacerte la entrega de este merecido galardón. Para David, a quien conozco bien, no ha sido meramente dejar pasar 25 años en el club. Él ha pasado por varias posiciones en la Junta Directiva, fue vicepresidente y además, permítame decir, la admiración que tengo por su enorme conocimiento de la ópera, de la música clásica y de la música en general, cosa que realmente admiro. David, te voy a hacer entrega de la medalla que acredita tus 25 años en el club.
Bueno, a continuación vamos a proceder a incorporar como invitado de honor al embajador de Arabia Saudita, Hussein Mohammad Abdul Fattah al-Asiri, a quien le pido, junto con su padrino, el doctor Alejandro Caride, que se acerquen aquí al estrado. Bueno, en primer lugar, le vamos a pedir a Alejandro Caride que haga la presentación del señor embajador. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor no solo haberlo conocido, sino haberlo propuesto y que la Junta Directiva lo haya aceptado. Hussein es un personaje interesante porque habla muy bien español y es un apasionado en las relaciones con los argentinos. A pesar de que nos han ganado recientemente al fútbol, dice que el jugar al fútbol o la pelota es algo que tiene su anécdota porque nadie sabe a dónde va. Es redonda y nadie sabe a dónde va. Así que nunca puede haber diferencias que nos separen por algo relacionado al fútbol. Él es casado, tiene 60 años, 5 hijos, máster en Business Administration, ha representado a su país en Beijing, en México, en España y ahora en la Argentina. Bienvenido a nuestro club. Hola, muy buenas tardes a todos, señor presidente, doctor. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar con ustedes y darme este honor tener como invitado de honor el Club Rotary, un club muy famoso, muy conocido en Argentina, de personas muy importantes y muy elegantes. Gracias por la presentación, doctor. Sí, yo soy diplomático con 37 años, trabajo en la carrera diplomática, pero la afición siempre con Latinoamérica y España, por supuesto, porque aprendí el español en España en los 90s. Es un honor a mí presentar mi país en Argentina. Trabajo con todos los argentinos amigos de todas las partes políticos para avanzar con las relaciones bilaterales, económicas, políticas, culturales entre Arabia Saudita y Argentina. Y estoy muy contento que voy a conocer más argentinos y buscar oportunidades entre Argentina y Arabia Saudita sobre este grupo de buena gente. Muchísimas gracias, señores. Bueno, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, señor embajador. Vamos a proceder entonces a la incorporación formal del señor embajador como invitado de honor de nuestro club. Señor Hussein Mohammad Abdul Fattah al-Asiri, ha sido usted elegido invitado de honor de este club, máxima distinción que otorga esta entidad por ser embajador del Reino de Arabia Saudita. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Y procedemos a entregarle la galleta identificatoria y el diploma que lo acredita como invitado de honor.
último paso, que es la entrega del libro del centenario, que va a estar a cargo de Federico Carenzo. Alejandro, vení también para estar presente, que es un testimonio que le damos a todos los embajadores que incorporamos como invitados de honor. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, sin solución de continuidad, vamos a proceder a que Clara Mariño presente a nuestro orador. Clara. Bueno, nuestro orador del día de hoy es el doctor Gabriel Astarloa. Desde el año 2015 es Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. Entre el 2012 y el 2013 fue asesor de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad y luego Director General de la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la Ciudad. Es graduado en Ciencias Políticas en la UCA, en la UCA, y abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires. En la actividad privada, donde actuó durante 25 años, se desempeñó como abogado asociado del estudio Allende y Brea, fue gerente de legales del Citibank y socio del estudio Brujú, Fernández y Lombardi. Expositor, además, en distintos foros académicos, el doctor Astarloa ejerce la docencia desde hace 35 años. Doctor Astarloa, un placer escucharlo. Bueno, muchas gracias, Clara, por la presentación. Gracias por la invitación. Uno se siente un poco extraño agradeciendo ser invitado a su propia casa. Así que tengo esa extrañeza, pero sí corresponde agradecer la invitación para ocupar esta tribuna y obviamente para permitirme compartir con ustedes unas reflexiones sobre este tema tan trascendente y tan actual como es la necesidad de avanzar en la construcción plena de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en un proceso que, como decimos en el título, se encuentra demorado. Así que voy a tratar en estos pocos minutos, la pelota de fútbol un poco empieza a picar y nos va ganando en las cabezas. Aprovecho además para felicitar al señor embajador por el magnífico triunfo de Arabia Saudita contra la Argentina en el debut. Nos ganaron muy bien y nosotros tenemos que mejorar un poco en el juego para poder aspirar a ganar la Copa del Mundo. Decía entonces que en estos minutos entonces les propongo con toda la dificultad que tiene lograr la concentración, que hagamos un breve repaso sobre lo que es el estatus institucional de la Ciudad de Buenos Aires, desde sus orígenes hasta llegar a lo que fue la última reforma de la Constitución y la encrucijada en que hoy nos encontramos, como digo en el título, en la necesidad de avanzar a más velocidad en la construcción plena de la autonomía. Como sabemos, Buenos Aires es una ciudad que fue fundada inicialmente por don Pedro de Mendoza en 1536 y en forma definitiva por don Juan de Garay en 1580. Me honra decir que venía del País Vasco, Juan de Garay. Y la ciudad fue nombrada con el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad, y el puerto era quien se puso por nombre Santa María de los Buenos Aires. Esta última denominación fue la que prevaleció con el transcurso del tiempo. No en vano diría entonces que somos reconocidos como porteños. Desde sus orígenes, el puerto fue concebido estratégicamente como un lugar de entrada y salida de un vasto territorio, lo cual terminó con el tiempo y a lo largo de la historia constituyendo obviamente una fuente de desequilibrios que aún hoy padecemos en nuestro país. Buenos Aires era paso obligado para Chile y para el Alto Perú, por lo que en 1617 ya fue sede de la gobernación del Río de la Plata.
y así se dio inicio a un destino que Buenos Aires tiene como ciudad capital, que se reiteró después en el siglo siguiente, cuando fue designada capital del Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776. Los sucesos de las invasiones inglesas y la formación del primer gobierno patrio consolidaron su rol de hermana mayor de otras ciudades dentro de nuestro territorio. Y está claro entonces que ese protagonismo y ese centralismo que Buenos Aires fue teniendo, fue originando al mismo tiempo reacciones en el interior que alentaron el surgimiento y fortalecimiento de corrientes federales. Vienen los años de las guerras civiles, en 1853 llega la Organización Nacional. La Constitución sancionada en ese año, ya en su artículo 3, establecía que las autoridades que ejerzan el gobierno federal residen en la ciudad de Buenos Aires, que es declarada capital de la Confederación por una ley especial. Ante la negativa porteña, la capital se establece en la ciudad de Paraná, hasta que llegan luego las batallas de Cepeda y del Pacto de San José de Flores, y Buenos Aires finalmente se termina incorporando a la Confederación. Las autoridades nacionales entonces están ahora en la ciudad de Buenos Aires, pero como huéspedes, mediante la sanción de leyes de compromiso, ya que faltaba todavía la cesión por parte de la legislatura bonaerense de ese territorio para que sea definitivamente ciudad capital. La cuestión entonces de la capital, como sabemos, se resuelve unos pocos años después, en 1880, tras los enfrentamientos armados que existieron entre las fuerzas nacionales del presidente Avellaneda y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, y así finalmente la ley 1029 del año 1880 declara a Buenos Aires como capital de la República Argentina, al municipio de la ciudad de Buenos Aires. El gran debate sobre esta cuestión viene entonces en la legislatura bonaerense, que debía ceder esas tierras. Leandro Eñalem se oponía a la federalización de Buenos Aires, advirtiendo sobre los riesgos que tenía una centralización y reclamando seguir el ejemplo de Estados Unidos en la cuestión capital. Por el contrario, José Hernández sostenía que la tradición histórica reservaba a Buenos Aires un destino de ser ciudad capital y que para construir una nación poderosa era preciso contar con un cerebro y un corazón grande que solo Buenos Aires podía proporcionar. Finalmente, entonces, a fines de noviembre de 1880, la legislatura presta consentimiento a la cesión del territorio y la ciudad de Buenos Aires queda entonces consagrada como capital federal. Se distingue a partir de allí entonces lo porteño de lo bonaerense, pero el proceso de concentración de poder político, económico, financiero, militar y social en Buenos Aires se terminó o continuó consolidándose de manera incesante. A partir de ese momento entonces y durante más de 100 años, Buenos Aires tiene un primer estatus, que es obviamente es el previo a la Constitución actual. Buenos Aires era un municipio, la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, pero está claro entonces que era un municipio distinto al resto de los municipios del país. El viejo artículo 86, inciso 3 de la Constitución Nacional decía que el presidente era al mismo tiempo el jefe local e inmediato de la capital de la nación. Y por ello entonces designaba de modo directo al intendente municipal. Había un consejo deliberante integrado por 60 miembros elegidos por el pueblo, pero sus competencias estaban delegadas por el Congreso de la Nación. La función jurisdiccional durante estos más de 100 años las ejercían los jueces nacionales y tan solo había algunos tribunales de faltas para el juzgamiento de contravenciones a las disposiciones municipales. En 1972 se sanciona la Ley Orgánica de la Ciudad de Buenos Aires, la 19.987, que reconocía a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires como persona jurídica pública estatal y podía entonces en ese carácter ejercer el gobierno y administración de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley orgánica obviamente reseñaba todos estos órganos que acabo de mencionar y también incluía la existencia de consejos vecinales que tenían limitadas competencias barriales. Durante más de un siglo entonces, los porteños, quienes vivían en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia del resto de los municipios del país,
no tenían la facultad, la atribución de elegir por voto popular a su intendente. Este déficit, esta sintonía, finalmente tiene su fin cuando ocurre, digamos, la reforma de la Constitución. Y entonces, entre los muchos temas que la Constitución de 1994 trajo como reforma, yo diría una de las principales novedades, sin duda alguna, fue el reconocimiento de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Y así entonces, en el artículo 129 de la Constitución, me permito leerlo porque a veces la lectura es mucho más gráfica de lo que pueda describir en unas palabras. El artículo 129 de la actual Constitución dice: la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción. Su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. Y en el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. La autonomía de la ciudad de Buenos Aires se refleja de esta manera, entonces, en el reconocimiento propio de 4 poderes: el poder de administración, el poder de legislación, el poder de jurisdicción y el poder constituyente. Tratando de seguir este relato cronológico, esta reseña cronológica, al año siguiente entonces se dicta la ley 24.588, conocida como Ley Cafiero, que venía entonces a resguardar estos intereses del Estado Nacional en el territorio, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, conforme lo adelantaba el artículo 129 de la Constitución. Sin embargo, esta Ley Cafiero fue más allá que ello, y de alguna manera en sus postulados terminó por restringir la plena autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Digo esto porque en su artículo 2 establecía que las facultades residuales seguían, aquello que no fue expresamente delegado, seguía perteneciendo al Estado federal y no a la ciudad de Buenos Aires. Porque en su artículo 7 señalaba que el Estado Nacional seguía ejerciendo su competencia en materia de seguridad. Porque la Justicia Nacional Ordinaria mantenía su jurisdicción y competencia, teniendo solamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultades en materia de vecindad y en materia contravencional y de faltas. Porque además el registro de la propiedad inmueble y la Inspección General de Justicia, que en todas las demás provincias de la República Argentina son organismos que dependen de las provincias, continuaban en jurisdicción del Estado Nacional. La Ley Cafiero sí estableció también que el mecanismo para llevar adelante la transferencia de competencias, de funciones, de servicios, de bienes, que necesariamente debía llevarse adelante para avanzar en la autonomía, era a través de convenios que debían celebrar el Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires. Siguiendo entonces la cronología, en 1996 se elige al primer jefe de gobierno electo por el voto popular, el doctor Fernando de la Rúa. Se eligen los convencionales constituyentes, que entonces en el año 96 también sancionan y redactan y sancionan la primera constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta reunión constituyente comenzó por criticar la Ley Cafiero y señalando que ella iba a ejercer no reconociendo otros límites que no sean los que surgen de la propia Constitución Nacional en su artículo 129 y requiriendo al Congreso de la Nación la modificación expresa de la Ley Cafiero. En el artículo 6, además, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece una manda muy fuerte, muy categórica. Las autoridades constituidas tenemos, los legisladores también y los jueces también, mandato expreso, permanente e irrenunciable del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y cuestionar cualquier norma que limite la autonomía establecida en ese artículo 129. Es en cumplimiento fiel de esta manda que, como después me referiré, fuimos a la justicia y estamos yendo a la justicia para resguardar, esta autonomía. Se sanciona en la Ley Orgánica número 7, que establece y que organiza el Poder Judicial de la ciudad. En el año 2000 se celebra el primer convenio de transferencias
de competencias penales, que se refería a la tenencia de armas de uso civil y a la aportación de armas desde la vía pública. En el año 2004, un segundo convenio de transferencia de competencias penales, ahora relativo a los delitos de lesiones en riña, abandono de personas, exhibiciones obscenas, violación de domicilio, usurpación y ejercicio ilegal de la medicina. En el año 2007, la ley Cafiero se modifica y entonces la restricción que existía para que en la ciudad de Buenos Aires la función de seguridad sea totalmente a cargo del Estado Nacional. Ahora se establece el principio de que en materias no federales es la ciudad de Buenos Aires quien puede llevar a cabo esta tarea, y entonces es precisamente a partir de esa modificación de la ley Cafiero a finales de 2007 que se crea la Policía Metropolitana. Otro avance, aunque sea parcial en ese sentido, en el reconocimiento de la autonomía. En el año 2011, un tercer convenio de transferencias de competencias penales, que esta vez alcanza a los delitos de lesiones, al duelo, al abuso de armas, al incendio, a la violencia en el deporte, a los actos antidiscriminatorios y a los delitos contra la administración pública. A finales del 2012, aquí ya me tocó, estaba en ese momento en otra función en el gobierno, en un conflicto que había con el subte a fin de año en el 2012, finalmente de una manera abrupta el Estado Nacional decidió traspasar el subte. Yo diría, entre comillas, nos lo tiraron por la cabeza, y obviamente consecuentes con esta necesidad de seguir avanzando la autonomía, el gobierno, el ingeniero Macri, entonces, que recién comenzaba su segundo mandato, aceptó, obviamente, y el subte y el premetro se terminó traspasando a la ciudad. A la par de estas transferencias que ocurren en estos primeros 16 años, digo desde el 96 al 2012, hay también una jurisprudencia inicial de la Corte Suprema de Justicia, de la cual surgía que claramente la ciudad de Buenos Aires no era un municipio comparable a los restantes, pero ello no la constituía todavía en una provincia. Había una suerte como de concepto como de categoría intermedia que la ciudad autónoma de Buenos Aires tenía en función del estatus del artículo 129. Y prevalecía todavía en la doctrina y en estos fallos la regla de que la nación conserva todas las atribuciones que la Constitución o la ley Cafiero no le hubiesen otorgado a la ciudad de Buenos Aires. Y ejemplo de esto es, por ejemplo, que en el 2007 todavía la Corte señala en un fallo, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Tierra del Fuego, que no le correspondía a la Ciudad de Buenos Aires, no era aforada, por lo tanto entonces la Ciudad de Buenos Aires, por no ser provincia, no podía litigar en forma primigenia, o sea, en forma directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como sí tienen el derecho las restantes provincias. La jurisprudencia de la Corte en estos años comienza a cambiar, o comienza al menos a manifestar una primera preocupación. En el fallo Corrales de 2015 y luego en la causa Nisman de 2016, la Corte, en unos considerandos de estos fallos, recuerda que el carácter nacional de los tribunales ordinarios en la capital federal es meramente transitorio, y exhorta entonces tanto al gobierno de la ciudad como al Estado Nacional a que avancen en la autonomía que estaba pendiente. Con el cambio de gobierno a finales del 2015 cobra nuevo impulso el avance, digamos, en la autonomía. Y así entonces, a principios del 2016, se suscribe el convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales. Se incrementa el porcentaje de coparticipación en cumplimiento también del artículo 75, inciso 2 de la Constitución, y la ciudad aumenta entonces su coparticipación del 1,40 al 3,50 precisamente para hacer frente a toda esta transferencia de todas estas competencias, facultades y misiones. Y a fin de ese año entonces la ciudad de Buenos Aires crea la policía de la ciudad inmediatamente con la recepción de todas estas facultades, y a finales de año, decía, se sanciona una ley que es el Sistema Integral de Seguridad Pública. También a finales del 2016 un nuevo avance, y es que se transfiere la competencia en materias de juegos de azar. Y al año siguiente, en el 2017, también hay un nuevo avance, pero que queda trunco,
porque se celebran acuerdos en enero de 2017 por el cual se transferirían más competencias de la Justicia Nacional en lo penal al fuero contravencional y penal de la Ciudad de Buenos Aires, nuevos delitos, tribunales que estuviesen vacantes. Este convenio fue aprobado por la Ciudad de Buenos Aires, pero no recibió luego aprobación del Congreso Nacional. Lo mismo también se celebraron convenios para la transferencia de la Inspección General de Justicia y el registro el registro de la propiedad inmueble, aprobados por el gobierno de la ciudad, pero que no tuvieron aprobación por parte del Estado Nacional. Y también convenios en la transferencia por todo lo que es la competencia en conflictos de relaciones de consumo, que tuvo también aprobación por parte de la ciudad, pero no por parte del Estado Nacional. No obstante eso, entonces, la legislatura porteña sanciona la ley 6.286, por el cual establece que hasta tanto se complete esta transferencia, de manera parcial y de manera gradual, los jueces del fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad comenzarán a entender en temas de consumo. Hasta aquí, entonces, tenemos que se transfirieron algunas competencias en materia penal, se transfirieron la competencia sobre el control de los juegos de azar, se transfirió la competencia en materia de seguridad en las cuestiones no federales, pero restan todavía la transferencia de toda la justicia nacional ordinaria en los restantes fueros, tema no menor. Resta la transferencia del puerto de la Ciudad de Buenos Aires, es el único puerto en la República Argentina que no es administrado por una provincia. O sea, la nación solo administra un puerto, que es el puerto de Buenos Aires, y resta obviamente todavía la transferencia de la Inspección General de Justicia y del registro de la propiedad inmueble. Mientras esto está pendiente, fue avanzando, y obviamente juega un rol importante en una república con división de poderes, los pronunciamientos de la Corte Suprema acerca de la cuestión de la autonomía. Y así entonces, en el año 2019, en abril del 2019, la Corte en una causa llamada Bazán, señala entonces que las contiendas que se producen entre jueces con competencia no federal que ejerzan su jurisdicción en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires deben ser resueltos por el Tribunal Superior de Justicia, ya que la competencia que actualmente ejerce la Justicia Nacional debe ser transferida al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense de vuelta, y acá leo un párrafo porque qué más gráfico y expreso sobre la materia puede decir un abogado acá que no sea leer lo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ya dijo. Fíjense lo que dijo la Corte en el caso Bazán en el 2019. Dijo, a 4 años de la mencionada exhortación, digo, la exhortación que había hecho en los casos Corrales y Nisman, a 23 años de la sanción de la Constitución de Buenos Aires, a 25 años de la reforma de la Constitución Nacional, el panorama actual muestra que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad han avanzado mínimamente en las gestiones tendientes a concretar de manera íntegra y definitiva la transferencia de la justicia nacional ordinaria al ámbito que constitucionalmente le corresponde. La ciudad permanece por esa razón, dice la Corte, con sus instituciones inconclusas. Detenta un poder ejecutivo y una legislatura propias en pleno funcionamiento, pero no tiene aún en marcha un poder judicial completo. Y la Corte luego dice que tras un cuarto de siglo de inmovilismo en la concreción de ese mandato y desoída la exhortación que la Corte dijo, es que resuelve de esta manera en este caso. Y además, una cosa importante, ya voy a terminar, Clara. La Corte en este fallo establece una definición, yo diría, doctrinaria de lo que ahora sí es la ciudad, frente a esta cuestión de una categoría intermedia que es más que un municipio, pero no llega a ser una provincia. La Corte dice, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ciudad constitucional federada. Y dice, es ciudad por sus características demográficas. Es ciudad constitucional porque es la única designada expresamente por su nombre y con atributos específicos de derecho público en la Constitución Nacional, a diferencia de las otras ciudades que son aludidas genéricamente al tratar los municipios de provincia. Y dice la Corte, y es ciudad constitucional federada
porque integra de modo directo el sistema federal argentino conjuntamente con los restantes sujetos políticos que lo componen. El mismo día de este fallo, también la Corte modifica su doctrina anterior con relación a la competencia originaria, y donde en 2007, en el caso con Tierra del Fuego, la Corte dijo, como la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, no le corresponde el beneficio de litigar directamente ante la Corte. En el caso Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Provincia de Córdoba, allí la Corte modifica su criterio y dice que a la luz de la evolución y a la luz de lo que ha sido la autonomía de la ciudad y lo que es la autonomía de la ciudad, corresponde otorgarle este aforo a la Ciudad de Buenos Aires. Y dice que la Ciudad de Buenos Aires, al igual que lo que ocurre en las distintas provincias, vería afectada su autonomía si es forzada a litigar ante tribunales en extraña jurisdicción. Termino entonces diciendo, porque obviamente quedará en todo caso para las preguntas, un nuevo fallo de la Corte importante en esta materia, que es el que obtuvimos en mayo del 2021, cuando fue la discusión en materia de la presencialidad de las escuelas, y allí habíamos acudido para que se declare la inconstitucionalidad de un decreto, de un DNU, que suspendía las clases presenciales en el AMBA, a diferencia de lo que hacía en el resto de las provincias, y allí la Corte, en ese fallo señero, volvió a ratificar entonces este carácter de ciudad constitucional federada, volvió a señalar que la capitalidad y la federalización es la excepción y que la regla tiene que ser siempre la prevalencia del ejercicio regular de las competencias locales de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos, obviamente, antes habíamos acudido a la Corte por otro tema, que dará para las preguntas, el tema de la coparticipación federal, pero concluyo entonces diciendo que en rigor se ha avanzado poco y lentamente en el proceso de completar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Es una de las dos grandes mandas constitucionales incumplidas. La otra es la sanción de una nueva ley de coparticipación federal que la Constitución preveía que debía completarse en 1996 y han pasado más de un cuarto de siglo y tampoco se ha llevado a cabo. Las posturas restrictivas, entonces, que se aducen frente al carácter autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, se apoyaban en un análisis más bien exclusivamente gramatical del artículo 129, sin considerar la verdadera finalidad que tenía, ni considerar otras disposiciones de donde surge claramente esta autonomía de la ciudad. Esta discusión, creo yo, de cualquier manera, está claramente saldada y superada frente a la muy clara jurisprudencia de la Corte en la materia. En la práctica, entonces, la Ciudad de Buenos Aires está equiparada al resto de las provincias en su reconocimiento constitucional. Y en ese sentido ha habido un rol muy importante de la Corte en este reconocimiento. Pero a más de 26 años después, entonces, la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires sigue sometida en su operatividad, digamos, a la discreción del Estado Nacional. Obviamente hace falta avanzar en esta materia, ello requiere de diálogo, requiere de acuerdos, son convenios los que deben suscribirse para completar la transferencia de lo que falta. Tenemos toda la vocación y el ánimo en el gobierno de la ciudad de avanzar con la mayor firmeza en este asunto, en respeto de los derechos de la Ciudad de Buenos Aires y obviamente también respetando la solidaridad federal, digamos, ¿no? Para colaborar de esta manera, digamos, en el desarrollo de todo el país. Muchas gracias. Doctor, usted ha señalado a lo largo de su conferencia varias veces la demora que hay para la construcción definitiva de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta es, ¿a qué se debe esa demora? Si es una demora política y si un posible cambio de gobierno en 2023 aceleraría esa decisión. Bueno, como todo son procesos, ¿no? O sea que hay, yo diría, hay en algunos casos claras dificultades y muchas veces intereses que aparecen contrapuestos. A mi modo de ver, no hay mayor explicación por ejemplo, para explicar la demora en la transferencia de la justicia nacional ordinaria, que no sea que los jueces no se quieren pasar a la ciudad.
Y obviamente hay una excusa que tiene que ver con el temor a que ello conlleve una pérdida de derechos, pero en realidad las normas establecen claramente que a nadie se transfiere sin perder ningún derecho, así que se conservan todos los derechos que tienen que ver con la retribución, la antigüedad, la jubilación. O sea, la transferencia no implica la pérdida de derechos de nadie que sea parte, digamos, de esa transferencia. Pero bueno, o sea, durante más de un siglo es la justicia nacional ordinaria y después de más de un siglo pasar a ser, algunos jueces lo ven como una suerte de capiti diminutio, y yo creo que analizando el tema en profundidad no veo más razón que no sea esa. Ahora, también es verdad que, o sea, estas cosas, de vuelta, el mecanismo es el diálogo, es el acuerdo, estas cosas no se pueden hacer por la fuerza. Tan es así, poniendo el ejemplo, por la fuerza y por la mera imposición y por la mera discrecionalidad, un 9 de septiembre del 2020 nos enteramos que la ciudad al día siguiente iba a tener un porcentaje de coparticipación menor. Digamos, no es la manera de hacerlo. Entonces, yo diría, hay suficiente estrés hoy en la Argentina, hay suficiente estrés además en el ámbito judicial, como para pensar que una transferencia se hace a los panzazos, ¿no? Así que yo creo que pasará el tiempo, ojalá, digamos, un cambio de gobierno en el año, a final del 2023, ayude a este proceso, pero en cualquier caso tiene que ser un diálogo prudente, razonable, respetuoso. Bueno, y esto que digo de la justicia, lo digo también del puerto, que también es otro tema importante. Me parece que menor significancia tendrían que ser la transferencia del registro de la propiedad inmueble y de la Inspección General de Justicia, que la verdad que a esta altura del partido ya no veo razones para que esto no ocurra. Acá me llega una pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la necesidad o posibilidad que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sea tribunal de alzada o de apelación extraordinaria respecto de los fallos dictados por las cámaras nacionales de apelaciones, cuestión hoy bajo conocimiento de la Corte Suprema de Justicia en el caso Levinas? Sí, la Corte tiene a resolver también este tema en la causa Levinas. Yo diría, de vuelta, el cauce natural que la Constitución y que la ley Cafiero después consideraron para que las transferencias tengan lugar es el cauce de los convenios y del acuerdo. Y a mí me gusta a veces poner el ejemplo de por qué ocurren estas cosas, porque además hay una ley sancionada por el gobierno, por la legislatura de la ciudad a fin de año, que también considera como tribunal, digamos, que a los fines de la interposición del recurso extraordinario, considera que el Tribunal Superior de la Causa es el TCJ, digamos. Así que yo creo que estas cosas ocurren precisamente, y pongo una analogía que me sirvió mucho cuando tuve que explicarle a periodistas este tema, que es cuando uno coloca como diques antinaturales, digamos, ¿no? O sea, cuando hay un río que tiene que fluir, y si yo al río le interpongo una barrera, un paredón, y freno el cauce natural de ese río, y bueno, lo que va a ocurrir es que el río desborda. O sea, el río, y los desbordes son siempre desordenados, no hay desbordes de ríos ordenados. Entonces, yo diría, esta circunstancia, esta situación que hoy tiene la Corte a consideración, con más también la ley que sancionó la legislatura, son, en mi entender, digamos, son situaciones entendibles solo a la luz de que precisamente se interpuso un paredón en lo que es esta transferencia. Y obviamente como naturalmente la autonomía tiene que seguir evolucionando, bueno, si existe esta resistencia a frenarla, pasan este tipo de cosas. Así que yo diría, yo las veo como, pueden ser cuestiones un poco heterodoxas o pueden ser cuestiones como discutibles o polémicas desde el punto de vista procesal, doctrinario y demás, pero no puede soslayarse la cuestión de que son fruto de esta demora excesiva en concretar la autonomía de la ciudad. Doctor, ¿qué expectativa tiene usted y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a los recursos sustraídos a la ciudad? Usted sabe muy bien que en las charlas se habla mucho de que será un fallo salomónico. ¿Qué significa, si esto fuera así,
un fallo salomónico. No, a ver, nosotros tenemos un prudente optimismo, estamos al aguardo de una sentencia cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así lo anunció la Corte cuando tuvimos la audiencia en mayo pasado con el Estado Nacional y finalmente no hubo acuerdo entre las partes, así que la Corte anunció que el no acuerdo implicaba que tenía que expedirse tenía que resolver nuestro pedido cautelar, así que aguardamos ese fallo en función de los antecedentes que tiene dicho la Corte, en función de todo lo que acabo de reseñar. Tenemos un prudente optimismo sobre que la Corte va a hacer aquí lo que viene haciendo en otros casos, que es restablecer el valor de la Constitución. ¿El hecho que se haya postergado lo sorprendió? No, porque la Corte tiene sus tiempos, así que nosotros lo guardamos con prudencia. Nosotros somos de verdad, y esto no es una manera de decirlo, porque es lo que hablamos en nuestras reuniones internas en el gobierno. Nosotros somos respetuosos de la división de los poderes, entendemos las circunstancias que atraviesa hoy la República en todos sus aspectos. Vamos a respetar el fallo de la Corte, cualquiera su sentido y orientación. Nos parece que los fallos judiciales firmes deben ser acatados y en cualquier circunstancia, aunque perdamos, aunque no nos toque un fallo favorable, no somos de la idea de que los tribunales son pelotones de fusilamiento. Entendemos que los tribunales son tribunales de justicia. Así que el fallo salomónico, yo diría, el fallo otorga o no otorga la cautelar. Lo que sí puede hacer el fallo, y eso también es entendible, porque las medidas cautelares son provisionales, o sea, no es la sentencia de fondo. Entonces, el fallo puede decir, otorgo la medida cautelar, porque entiendo cautelarmente que el gobierno ha sido afectado, un derecho verosímil del gobierno de la ciudad, y bueno, y a partir de allí puede decir, a partir de mañana, restablecer los fondos que tenía en su totalidad o en una parte, puede señalar que que se restituyan los fondos. Entonces, fíjense que son más de 200.000 millones de pesos los que hasta el momento la Corte, la ciudad de Buenos Aires se ha visto privado de tener, así que no es poca cosa. Pero bueno, aguardamos con expectativa ese fallo, y lo respetaremos en el sentido que sea. Doctora Starloa, muchísimas gracias. Bueno, al contrario, gracias. Perdón, le pido 1000 disculpas hoy. Casi no tenemos tiempo para poder hablar entre nosotros. Mil perdones. Vamos a entregar los reconocimientos Paul Harris a Ezequiel Casañe. ¿Vas pasando? Rodolfo Díaz, Jorge La Rosa, Javier Lorente, Alberto Massa, Carlos Morgan. Nos va a ayudar a la entrega Eduardo Santamarina y Jorge Grimpel. Bueno, como ustedes saben, las distinciones Paul Harris son consecuencia de los aportes de los socios a la Fundación Rotaria, cosa que celebramos, y celebramos la oportunidad de entregarles la distinción en esta reunión. A continuación, el presidente del Comité de Compañerismo, Juan José Scali, va a hacer el saludo de cumpleaños. Buenas tardes a todos. Hoy es un día típico porque tengo que dar 2 meses completos de cumpleaños. Se imaginan que son 70 personas. Después de esto, me parece que va a ser muy extenso dar los nombres, entonces se me ocurrió. Bueno, nosotros estamos nuevamente manejando nuestra amistad de una manera muy interesante. El grupo de compañerismo ha trabajado mucho, nos hemos reunido y la fecha de cumpleaños es justamente uno de esos lugares donde uno ve que puede
enaltecer un poco más esta función del Rotary. Rotary es amistad ante todo. Entonces, octubre y noviembre era muy extenso para dar todos los nombres y se me ocurrió dar, bueno, un concepto general. Ustedes saben que vivir sin amigos es morir sin dejar huellas y los rotarios en realidad le damos mucha importancia a este culto de la amistad. Entonces, una forma de hacerlo es recordar el cumpleaños, pero hoy se hace muy extenso y se me ocurrió que esta foto que hicimos hace muy poquitito, en ocasión donde nos reunimos todos, hicimos la foto aquí, me pareció extraordinaria y la guardé como un tesoro para presentarla en este momento. Allí estamos todos y eso es lo que hacemos todos los días. Y para representar el mes de octubre, que fue el cumpleaños de nuestro consorcio y con 103 años cumplidos acá ante todos nosotros, el doctor Fortunato Benaim, cuando llegó y cuando estuvo en la mesa apagando su velita. Estos son todos los consorcios que cumplieron, mejor dicho, en el mes de octubre los años. Es muy largo, digamos, comentarlos todos, pero bueno, hay muchos amigos, casi todos están presentes acá. Y estos son los del mes de noviembre, como ven son muchísimos. Entonces se me ocurrió, puse para noviembre al doctor Fortunato Benaim como ejemplo, pero para noviembre, como hoy cumpleaños, se me ocurrió ponerlo al doctor Sergio Huitis, que es el presidente del capítulo médico, en representación de todos los que cumplimos en el mes de noviembre. Esto es extraordinario que lo recordemos y que tengamos siempre el tiempo para pasar con nuestros amigos. Por lo tanto, muy feliz cumpleaños, no quiero ser extenso porque esto es simple un cumpleaños, y esto lo ha hecho todo el Comité de Compañerismo, de Imagen Pública, de Relaciones Internacionales, el capítulo médico, el Comité de Arte y Cultura, el Comité de Escritores del Centenario, el Comité de Recepción. Muchas gracias a todos. Quizás no saben que están todos estos comités, pero ustedes pueden intervenir y pedirnos una interrelación entre los comités, que eso me parece que sería algo bastante interesante. Así que muy feliz cumpleaños a todos y a todos ustedes muy buenas tardes. Bueno, damos por concluida nuestra reunión. Gracias a todos. En aras de las urgencias futbolísticas, los dejamos en libertad. Y a quienes tenemos junta directiva es en el segundo piso, en el Salón Chacabuco. Espero que tengamos quórum. Gracias.